Y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy vengo otra vez predicando el sermón de la semana. Y el sermón que tengo preparado hoy tiene un título un poco diferente, ¿verdad? Se llama El Evangelio del Mendigo. Espero que estoy pronunciando bien esa palabra. He escuchado mendigo. Entonces, pero la computadora dice mendigo. Entonces, quiero decirlo correctamente. Bueno, yo pienso que estamos muy cerca de la venida del Señor, al rapto. Entonces, pensando en esto, cuando preparo mis sermones, siempre estoy pensando, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo falta hasta que venga el Señor? ¿Y cuántos más sermones puedo yo preparar? ¿1, 20, 50, 1000? No sé. Entonces, a veces pienso en esto y a veces pienso, quizás esto será mi último sermón. Entonces, yo quiero que cada sermón que predico contiene el Evangelio. Porque hay gente en el mundo todavía inconverso, todavía perdido, y mi deseo es ganarlos a Cristo. Y lastimosamente hay mucha gente en el mundo que todavía ni son salvos. Y la cosa para mí más triste es que muchos de ellos son religiosos. Sí van a culto, sí leen sus Biblias, pero pertenecen a una secta falsa. Y por esto no tienen el Evangelio verdadero. Y no son salvos. Son religiosos, claro, pero conversos, no son salvos. Entonces, pensando en esto y pensando en el rapto, muchos están pensando que el rapto va a venir en septiembre, porque la Biblia habla del rapto que viene a la última trompeta. Bueno, muchos hoy en día por internet y YouTube y otros lugares están diciendo, bueno, tocan una trompeta los judíos en sus fiestas. Y Pablo habla de las fiestas y cómo Cristo cumple las fiestas, pues la fiesta que falta es la fiesta de trompetas. Y allí tocan la trompeta, no me acuerdo, como 100 veces o algo así. Y la última trompeta que tocan en sus fiestas se llama la última trompeta. Entonces algunos hoy en día están diciendo que pensamos nosotros cada vez que viene septiembre, estamos, quizás en este septiembre viene el Señor al rapto. ¿Ok? Y es una posibilidad, pero también es una posibilidad que Cristo viene al rapto cuando desea, en cualquier día, ¿verdad? No necesariamente tiene que venir en tal fecha. Puede venir en cualquier día que desea, ¿verdad? Pero es un pensamiento que tienen algunos. Entonces ya estamos en septiembre y yo estoy pensando, wow, viene la fiesta de trompetas muy pronto y quizás si es en este año, yo solo tengo 2 sermones más en mi pensamiento, si ellos son correctos, ¿verdad? Entonces, wow, ¿qué puedo predicar yo? Porque quiero que la gente sean salvos. Quiero predicar algo que es muy evangelístico, enseñando el evangelio verdadero para que la gente pueda ser salvo y que puedan ir al rapto conmigo. Porque yo sé que voy al rapto. Yo sé que tengo el evangelio correcto. Amén. Entonces estuve pensando en esto y la cosa que yo veo hoy es que hay muchos que dicen que son cristianos hoy, muchos de ellos, que olvidan predicar la cosa más importante que hay para predicar. Hay muchos hoy en día que olvidan predicar de la sangre de Cristo. Cuando yo era joven, mi papá fue al instituto bíblico donde yo fui. Y él no graduó, mi papá. Él fue al instituto bíblico y él solo pagó para escuchar la predicación. Mi papá ya tenía su ¿cómo se llama? Su bachillerato o algo así de la Universidad de Houston, en Texas. Y mi papá, pues, él dijo, yo no necesito ir al instituto bíblico para tener un bachillerato o algo así. Entonces mi papá dijo, yo solo quiero aprender más de la Biblia. Y mi papá fue al instituto bíblico donde yo fui. No graduó mi papá, yo sí, en 1998, pero mi papá en los años 1970 hasta 80 o algo así. Y mi papá dijo que el pastor, el presidente de aquel lugar, se llamaba Peter Ruckman, era mi pastor antes,
ya se falleció hace poco tiempo, 5 años atrás o algo así. Él dijo que hermano Rockman ha comenzado una frase. Un frase que mi papá dijo que él nunca había escuchado antes. Solo de hermano Rockman escuchó esta frase. Y la frase era el evangelio sin sangre. Hermano Rockman anduvo predicando diciendo, en el mundo en que vivimos hoy hay gente que olvidan predicar la sangre de Cristo. Ni mencionan, ni quieren hablar de la sangre. Ellos tienen otro evangelio, un evangelio equivocado. Ellos tienen el evangelio sin sangre. Pero el evangelio correcto es el evangelio de la sangre de Cristo. Es algo que se pegó en la cabeza de mi papá. Y me enseñó bien mi papá. Y mi papá dijo, hijo, no te vayas a predicar un evangelio sin sangre. Hay que predicar el evangelio de la sangre de Cristo. Amén. Bueno, entonces esto fue el frase, o era el frase que hermano Rockman inventó y comenzó a usar. O bueno, el otro día estábamos hablando yo y mi esposa y bueno, mi esposa inventó esta frase. Cuando ella aceptó al Señor en 2000 algo, ella pensó que ella era cristiana por mucho tiempo. Pero no era porque ella estaba confiando en algo en vez de la sangre de Cristo. Es muy común, muchos en el mundo de hoy dicen que son cristianos pero no son salvos porque están confiando en un evangelio sin sangre y no en el evangelio verdadero. Tú puedes ir a mi página, laiglesiadelanube.com, y te recomiendo, por favor, visítala, la página, laiglesiadelanube.com, y allí, no recuerdo exactamente dónde, pero allí ahí está un lugar donde dice, aquí está mi testimonio. Y doy el testimonio mío de salvación, escrito. Doy el testimonio de mi esposa. Y doy el testimonio de mi papá. Y cómo fuéramos nosotros salvos. Fuéramos nosotros antes religiosos. Bien religiosos, pero perdidos. Es posible ser religioso y no salvo. Es posible decir con tu boca, soy cristiano, cuando no eres de verdad. Porque de corazón no crees en nada. Has dicho con boca, sí soy salvo, pero no eres salvo porque estás confiando en su evangelio sin sangre y no el evangelio correcto. ¿Me entiendes? Hay muchos así, son religiosos, pero no conversos, no salvos. Bueno, mi esposa, cuando ella aceptó al Señor, escribió su testimonio, y allí puedes leerlo, y ella empezó a decir a otros, yo tenía otro evangelio, doy gracias a Dios que Él me explicó. Y Él me enseñó el evangelio de sangre, porque estuve confiando yo en otro evangelio. Yo tenía, dijo mi esposa, es esta frase que mi esposa inventó. Dijo ella, yo tenía el evangelio del mendigo, no el evangelio de la sangre de Cristo. Entonces esta es una frase que mi esposa, pues yo nunca he escuchado a alguien usando estas palabras. Entonces yo pienso mi esposa inventó el evangelio del mendigo. Igual que el hermano Rockman dijo, el evangelio sin sangre no es el evangelio correcto. El evangelio del mendigo es el evangelio sin sangre. Es otro evangelio aparte del evangelio de Cristo. Y yo quiero hablar de esto hoy porque yo veo muchos entre el cristianismo. Hasta que en el mismo grupo mío, ¿verdad? Yo fui ordenado bautista independiente. Fui a un instituto bíblico bautista independiente. Fui ordenado en una iglesia bautista independiente. Es mi iglesia enviadora. Y entre este grupo de bautistas independientes, yo he visto algunos, no todos, gracias a Dios, pero he visto a algunos pastores y misioneros predicando no el evangelio de sangre de Cristo, el evangelio correcto. Predicando un evangelio sin sangre. Predicando el evangelio del mendigo en vez del evangelio de Dios. Esto me da mucha tristeza. ¿Y sabes qué? Estamos como la Biblia dice aquí. La Biblia dice que en los últimos días, antes que viene el rapto, vendrá la apostasía. Y apostasía significa caer de la verdad. Bueno, en realidad, literalmente, la palabra en griego significa caer de una posición firme.
caer en apostasía es, bueno, aquí es la posición o la doctrina sana, pero yo predico otra cosa. Yo estoy cayendo de la posición firme de la doctrina sana y yo he apartado a otra cosa. Y en el mundo en que vivimos, lastimosamente, yo he conocido a algunos que dicen que son cristianos, dicen que son pastores, dicen que son misioneros, dicen que son evangelistas, y ellos no están predicando el evangelio verdadero. Ellos han apartado de la sangre y predican el evangelio del mendigo. Primeramente, comenzamos con Hebreos 11:29. Y para mí, debo yo explicar qué es el evangelio correcto, y yo voy a enseñarle cómo es el evangelio de ellos, para que tú puedas ver, que puedes averiguar, para que puedas discernir para tú mismo cuál es el evangelio correcto y por qué lo que predican ellos no es el evangelio, es otro evangelio. Yo quiero enseñar bien, y yo sé que me van a atacar muchos por predicar eso, y a mí no importa. Muchos ya están apóstatas, y entonces ellos van a atacar, porque ellos creen en su mente que su evangelio es correcto. No, el evangelio de la Biblia es el correcto. No quiero lo que ellos tienen. No quiero la enseñanza de hombre. No quiero la tradición de hombre. No quiero la enseñanza de una denominación o de hombre. Quiero solo el evangelio de sangre de Cristo. Amén. Pero dice en Hebreos 11:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia. Aquí está diciendo, ay de ellos, ay de aquellos, los malos que miran a la sangre de Cristo y dicen, no importa. La sangre no importa. Qué inmunda, ¿verdad? Que para mí la sangre no importa. No, yo predico otra manera de llegar al cielo, aparte de la sangre. Ay de ellos. Y la Biblia dice que serán, ¿qué? Juzgados. Merecen castigo por no predicar el evangelio de sangre. Prediquen otro evangelio. Y su evangelio es un evangelio sin sangre. Es un evangelio del mendigo. ¿De qué hablo yo? Bueno, sin hablar más, porque sí hablo mucho, ¿verdad? Lo que yo estoy mirando en el mundo de hoy, hay muchos pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, que están tomando un solo versículo de la Biblia y están predicando este versículo en vez de predicar el evangelio. ¿Ok? El evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y en un momento yo voy a leerlo. Esto es el evangelio. Entonces yo quiero ser fiel, predicar este evangelio, porque este es el evangelio ensangrentado, o el evangelio de sangre. Pero en el mundo de hoy hay gente que están predicando otro evangelio. Y muchos de ellos que predican el evangelio del mendigo, están predicando solo este versículo y nada más. Ahora, déjame decir desde el principio que yo creo en Romanos 10:13. Es un buen versículo. Amo mucho a este versículo. Pero la cosa que no me gusta es cuando uno predica solo esto y no más. ¿El evangelio está en Romanos 10:13? No. Muchos antes solo conocieron Juan 3:16. Buen versículo, Juan 3:16. Es buena manera de sembrar la semilla. Pero Juan 3:16 por sí mismo no nos salva. Igual con Romanos 10:13. Por sí mismo no nos salva. Hay mucho más en la Biblia. Entonces debemos tomar todo y enseñar todo. Más que todo, enseñar lo que dice 1 Corintios 15. Porque ahí en 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, por lo cual eres salvo. Por lo que menciona y habla y explica ahí. Pero hoy en día yo veo muchos tomando Romanos 10:13 y predicando esto en vez de esto. Y más peor, ¿sabes qué hacen? Cambien el contexto. Ni lean ni mencionen el contexto de Romanos 10:13. Y engañen a otros, enseñando a otros, si tú quieres ser salvo, solo Romanos 10:13 dicen. ¿Somos salvos solo por un solo versículo en la Biblia? ¿Es correcto tomar un solo versículo de la Biblia y decir todo
que tú necesitas saber está en este versículo. Ahora, por este versículo, así es. Así es como comenzar una secta falsa. Tomar un versículo fuera de contexto y enseñar este versículo y nada más. Pues hay un versículo en la Biblia, en inglés dice, go to Bethel and transgress. Dice en español, no me acuerdo, no he leído en mucho tiempo, pero más o menos traducido de inglés es, id al lugar que se llama Betel, id a Betel y pecar, y pecad. Jesús está hablando a Israel en el Antiguo Testamento y dice, váyase a aquel lugar Betel y pecar. Bueno, aquí cerca de mí, ahí en Alabama, otro estado, está Betel, una ciudad que se llama Betel. ¿Puedo yo tomar este versículo y decir, puedo ir ahí y pecar, ok? Yo voy a Betel. ¿Dónde está la prostituta? ¿Dónde está el bar para tomar? Yo quiero emborracharme. La Biblia dice que puedo ir y... Mire, el problema si yo hago esto. Porque el contexto de aquel versículo, Dios está hablando a Israel, diciendo, qué pecaminoso son ustedes. Y solo quieren vivir para pecar y no servir a mí. Entonces, vaya a Betel y pecar entonces. Así está hablando el Señor. No está dando un mandamiento, ir a un lugar y pecar. Pero ve cómo uno puede tomar un solo versículo fuera de contexto y enseñar lo que Él desea. Yo he visto muchos haciendo esto hoy en día. Muchos tomando Romanos 10:13 y usando solo este versículo para enseñar su evangelio del mendigo. Y muchos de ellos dicen, si tú solo de tu boca haces algo, tú eres salvo. ¿Somos salvos por lo que digamos con la boca? No, si miramos al contexto de capítulo 10 de Romanos, miramos que no es de la boca lo que salva, es de corazón en lo que creímos. Entonces Dios no está mirando a tu boca, está mirando a tu corazón para ver en qué tienes tu fe. No en lo que tú dices de boca, en qué confías de corazón. Así es el asunto. Vamos a leer primeramente Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y muchos hoy en día andan diciendo, si tú quieres ser salvo, ore conmigo, Señor, sálvame, amén. Ok, tú eres cristiano, gloria a Dios, adiós. Y la persona está, bueno, él dice que soy salvo y aquí dice el versículo, entonces soy salvo. ¿Son salvos? Bueno, si están confiando en el evangelio correcto, sí. Pero ¿qué tal si tal persona llegó, solo dio este versículo y nada más? Y la persona ni idea tiene de lo que es el evangelio. ¿Son salvos? No han dicho algo con la boca, pero ni han escuchado ni han confiado en la sangre. ¿Ve cómo esto es un evangelio sin sangre? Hay que tomar en contexto Romanos 10:13 para enseñar lo que es. Es más que solo de boca invocar. Te voy a dar un ejemplo. Quizás puedes entender este ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿ok? Una vez estuve yo en el estado de Rhode Island, aquí en el norte de los Estados Unidos, y estuve ahí predicando en una iglesia con un pastor. Y yo fui a una gasolinera y prediqué y di un folleto a un hombre ahí. Y el hombre dijo, yo soy musulmán. Y yo, tú eres musulmán, ok. Y él me invitó a ir a su mosque. Mosque es como iglesia, pero es el edificio, el lugar donde ellos se reúnen en su religión. Y me invitó y dice, yo deseo que tú vengas para ver cómo hagamos nosotros y hablaremos con usted de lo que nosotros creímos y tú puedes hablar de su creencia y podemos platicar. Y yo dije, con gusto, yo iré. Y yo me salí con la dirección, pero tenía mucho miedo ir yo solo a aquel lugar. Porque yo sé que hay muchos terroristas que son musulmanes, ¿verdad? Entonces yo hablé con el pastor de la iglesia bautista y dije, ¿puedes ir conmigo? Y yo tengo miedo de ir solo. Y ok, sí. Entonces nosotros fuimos juntos a un lugar donde había un imam. Se llama imam, el líder de tal religión. En realidad ni es religión, pero dicen que es religión. Entonces él nos dio el guía o la guía, no sé, pero nos guiaba alrededor mostrando todo y enseñándonos qué es su religión y en qué creían
y todo. Y siempre, después de cada vez que habló, él dijo, y Allah es Dios. Y Allah es Dios. Y dijo, oh, alabanza a Allah. Allah es Dios. Después llegamos otra vez a la puerta, la entrada. Y el hombre dijo, ok, ya sabes todo de nosotros, quién somos, lo que tenemos y todo. Y dice, el otro día venía aquí algunos dos como usted, blancos, ok. Aquel era un negro de África, si no me equivoco, y tenía un acento un poco. Y él estaba hablando, y que entonces lo que deseo yo es tú. Y hablaba así, ¿verdad? Y él dijo que habían dos turistas que vinieron de Europa a visitar. Y él dijo, antes de salir de aquí, ellos se convirtieron a nuestra religión. Entonces él dijo, hay una cosa y nada más que deseo de tú. Decir con tu boca, Allah es Dios. Y ya podemos ir. Entonces yo dije, ¿por qué? Porque esto es como convertirse a nuestra religión. Si uno dice, Allah es Dios, aceptamos lo que él dice de boca. Y digamos, ahora tú eres uno de nosotros. Entonces él dijo, diga, Allah es Dios. Y yo miré al pastor y el pastor miró a mí, ¿verdad? El Bautista. Y yo dije, no, en ninguna manera puedo decir que Allah es Dios, porque no es Dios. Se enojó mucho y dijo, no, dígame, Allah es Dios, Allah es Dios, dígalo. Y se enojó y empezó cambió él. Muy violente. Diga, Allah es Dios. Yo dije, no. Yo sé quién es Allah y no es Dios. En YouTube usted puede investigar. Los arqueológicos han descubierto alguna escritura en piedra de 1700 antes de Cristo. En sumeriano o Babilonia, no me acuerdo, pero según lo que dijo esta escritura, dijo que había un Dios que se llamaba Allah, que era el Dios que cayó del cielo, que perdió su batalla contra el Dios verdadero y se convirtió en el Dios de violencia y el Dios de guerra. Yo, conociendo mi Biblia, yo sé exactamente quién es este Dios con D minúscula. Es Lucifer, es Satanás. No es mi Dios, el verdadero Dios en el cielo. Es Lucifer que cayó del cielo, según Isaías 14. Entonces yo sabía todo esto antes de ir y visitar con aquellos. Pero este hombre dijo, no, yo deseo que tú me dices, Allah es Dios. Y yo dije, no, en ninguna manera puedo decir que Allah es Dios. Y entonces él dijo, vete fuera de aquí, enojoso. Y salimos. Ni pudiéramos nosotros compartir con él lo que la Biblia dice, ni quería escuchar. Solo quería él, de la boca, algo de nosotros. Para que él pudiera salir y jactar. Gané otro a Allah hoy. ¿Me entiendes? Hoy en día yo he visto gente que dice que son cristianos, que son iguales que aquel musulmán. No predican de la sangre de Cristo y la importancia de creer de corazón en esto. Solo dicen, mire, ora conmigo. Señor, soy pecador, sálvame, amén. Otro, gané a Cristo, ¡yuhu! Y van jactando. Dice que son ganadores de almas, pero yo estoy pensando, ¿son engañadores de almas? Porque ellos solo enfocaban en la boca y a ellos no importaba lo que creía uno de corazón. ¿Me entiendes? La salvación, según la Biblia, es creer de corazón, no de boca. Y en el mundo de hoy hay muchos cristianos, lastimosamente, que son cristianos pero solo de nombre. Porque ellos profesaron Cristo, pero no tienen posesión de Cristo, porque solo de boca dijeron soy cristiano, pero de corazón no confían en nada. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho a aquel imán, ok, yo creo que Allah es Dios, y no lo creí en mi corazón, solo dije de boca? ¿Fui en verdad yo converso a su religión? No. Yo dije de boca lo que él quería escuchar, pero de corazón no creí en nada. Lastimosamente, esto es lo que pasa en el mundo de hoy. Muchos hoy en día dicen algo de boca,
pero no tienen nada de fe, de corazón en nada. Y cuando muchos en el mundo de hoy andan diciendo que son cristianos, para ganar almas a Cristo, muchos solo van con este versículo y nada más. No mencionan la sangre, no mencionan la muerte y la sepultura de Cristo, y no mencionan nada del Evangelio, solo dicen, de boca, mire, diga Cristo y eres salvo. Mire, la salvación es convertir de corazón. ¿Ok? A ver si me puedes entender lo que estoy diciendo. Si somos salvos solo por invocar de boca al nombre del Señor, entonces cada vez que uno usó Jesús como una palabra sucia, ya fue salvo. ¿Qué tal uno que es un carpintero, verdad? Carpintero con un martillo está y ¡boom! ¡Ah, mi pulgar! ¡Jesús! Y se enoja. ¡Jesús! Dice. Ya fue salvo. Gracias a Dios, ¿verdad? No. Aquel versículo no está diciendo acercarse solo a Dios con boca o de labios. Hay más que este versículo dice. Y el contexto nos enseña invocar en el nombre del Señor. Es invocar de corazón, no solo de boca. Pero en el mundo de hoy, muchos hoy en día están diciendo, no, solo de boca. No importa si crees de corazón. Hasta que yo he escuchado esto de gente que dice que son predicadores. He escuchado misioneros y predicadores diciendo, no, tú no tienes que saber nada, solo pedir a Cristo, sálvame y ya eres salvo. Porque todos que invocarán el nombre del Señor, entonces, no importa si uno entiende el Evangelio. No importa. Oh, ok, entonces esto es el Evangelio y no esto, según tú. Ah, ok. Vamos a ver lo que Cristo dice, porque yo no creo que ellos son correctos. Yo pienso que Cristo y la Biblia son correctos. ¿Ok? Jesucristo dijo tal en Mateo 15. Mateo 13, después vamos a Mateo 15. Mateo 13 y versículo 15. Mire lo que Cristo dice. ¿Hablando a quién? A los religiosos perdidos en su tiempo. Y Jesús dice a ellos. Y mire lo que él dice, versículo 15. Porque el corazón, 13:15 de Mateo. Porque el corazón de este pueblo está engrosado. Y de los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos. Y oigan de los oídos. Y del corazón. Es importante, algo de corazón. Y corazón entiendan y se conviertan. Y yo los sané. Entonces, ser converso a Cristo, uno tiene que oír algo. Después, uno tiene que entender algo. Y no solo entender de cabeza, de su coco, de su mente. Entender de corazón. Y cuando entiende de corazón, son salvos por fe, por creer. ¿Ok? Entonces, para ser salvo, hay algo que necesitamos escuchar. ¿Qué es que debemos escuchar antes que podemos ser salvos? El Evangelio. Y antes de ser salvo, tenemos que entender. ¿Y qué dice la Biblia? Pues recuerdo a Actos o Hechos 8:37, que si crees de todo tu corazón, bien puedes. La salvación es creer de corazón. Pero lastimosamente en el mundo de hoy, muchos que dicen que son cristianos, olvidan todo eso. Y enfocan en la boca. Y dicen, no importa si tú entiendes nada. No, de boca solo decir, oh Señor, sálvame, amén. ¿Ve? Mendigo. Están diciendo, ven a Cristo y dicen, oh, por favor, diga, ay, Señor, por favor. Y por pedir, dice que tú eres salvo. Entonces, ¿mi petición me salva? ¿Soy salvo por pedir? ¿Soy salvo por mendigar? No, la Biblia dice que soy salvo por la fe en la sangre. Entonces es importante para mí, mire, 15 y versículo, si no me equivoco, versículo 8. Casi no estoy usando mis notas, todo viene de mi mente, ¿verdad? Así es, hablando a Jesucristo a los perdidos religiosos en su día. Mire lo que dice que era el problema con ellos. El problema con ellos, religiosos, era que ellos solo enfocaran en lo que uno dijo.
Y a ellos no importaba si uno creía de corazón o no. Mire lo que dice. Regañó el Señor Jesucristo a ellos diciendo, empezando el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo con su boca se acerca a mí, y con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Muchos hoy en día dicen, no, la salvación es lo que tú dices con tus labios. Entonces repite esta oración conmigo de labio. Soy pecador, sálvame Señor. Amén, amén. Ok, tú eres salvo según Romanos 10:13. Pero la persona ni ha escuchado, ni idea tiene de lo que es el Evangelio. No escuchó el Evangelio, no entendió el Evangelio, no creó en nada de corazón. Solo hizo lo que tú dijiste. Ore conmigo. ¿Son salvos? ¿O es posibilidad que fue solamente una oración vana? Porque fueron engañados en pensar que fueron salvos por boca. Cuando la Biblia dice, no eres converso, sino que entiendes algo de corazón. ¿Me entiendes la diferencia? Mire, he escrito varios libros sobre esto, lastimosamente la mayoría están en inglés. Esto yo tengo, si no me equivoco, traducido. ¿Dónde está la sangre? Y no me acuerdo si está en mi página antigua, rrb3.com, pero pienso que quizás allí puedes leer en español. Otro, la herejía de la oración del pecador. Hoy en día muchos dicen, si tú quieres ser salvo, ore la petición o la oración del pecador conmigo. Señor, soy pecador. Señor, soy pecador. Sálvame, amén. Sálvame, amén. Y muchos dicen, ahora tú eres salvo porque tú hiciste la oración. Pero ¿qué tal si hicieron la oración sin confiar en sangre de Cristo? ¿Son salvos? Yo digo que no. Ok, otro es que escribí, ¿qué significa invocar al nombre del Señor? Si solo invocas con su boca, pero no de corazón, confiando en algo, tú no eres salvo todavía. Lastimosamente tengo muchos libros en inglés que no tengo en español. Otra cosa, vamos a 1 Corintios 15. Quiero leer primeramente el Evangelio, después seguimos, pero quiero que tú sabes lo que es el Evangelio, ¿ok? Cada vez que predico trato de mencionar el Evangelio, por lo menos, pero hoy quiero leerlo. 1 Corintios 15, 1-4. Pero antes de leer, mira esto. Esto es un himnario. Y este himnario tenemos en inglés. Y yo no estoy enseñando nada mal. Los antepasados, 100, 200 años, 300 años atrás, entendieron eso. Hasta que en un himno dice, Have you any room for Jesus? 241 dice, ¿tienes lugar para Jesús? Mientras que su gracia está llamándote otra vez. O hoy, en el tiempo aceptado, hay que venir. Porque quizás mañana invocarás en vano. ¿Qué significa invocar en vano? Invocar y decir, sálvame Señor, por favor, como un mendigo, pidiendo que Dios te salva. Pero solo en vano, solo invocando de boca, porque no has creído de corazón. Entonces esto es algo que los cristianos antiguos entendieron. Hay muchos que hacen su profesión de fe, pero solo los que creyeron de corazón son los que tienen posesión, que tienen salvación, que son los conversos verdaderos. Si solo has hecho algo de boca y nunca creyeron de corazón, tú no eres salvo todavía. Tú eres un engañado, tú eres un religioso, pero perdido. Por esto es importante entender, oír, entender y conocer y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1-4. Mire lo que dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Como dice el himnario, ¿verdad? Alguien vino a invocar el nombre del Señor, pero en vano. En vano, ¿qué significa? Que no vale. No vale pedir la salvación sin fe. Porque es fe que nos da la salvación. Si uno viene diciendo, sálvame, 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 no son salvos. Es en vano.
porque solo es de boca. Tiene que venir de corazón. Y tiene que tener fe en el Evangelio. ¿Me entiendes? Espero que sí. Pero dice aún más, 3 y 4. Oiga bien, dice que sois salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Por la boca? No. Hasta aquí dice, salvos, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. La salvación es por lo que Cristo hizo, no lo que hagamos. Debemos confiar de corazón en Él y lo que Él hizo. No somos salvos por confiar en lo que hemos dicho. ¿Me entiendes? Entonces Cristo derramó su sangre. Y el Evangelio es como Cristo murió. Fue muerto, murió, pero fue resucitado. Y derramó su sangre. Y la Biblia dice en Hebreos 9, 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En toda la Biblia, para tener perdón de pecado, hay que tener un sacrificio de sangre. En el Antiguo Testamento era un animal. Y los hombres tenían que ofrecerlo. Hoy, nosotros miramos a Cristo, quien vino y nació en este mundo de una virgen, y vivía 33 años, y murió, y derramando su sangre, pagó por nuestros pecados. Y ahora en el cielo, el Señor dice, ok, venga a mí y acéptame por fe. Quiero que son salvos por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Como dice en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Fui salvo yo por leer este versículo que mi papá me dio. Pero antes de oír todo esto, desde mi niñez hice yo mucho la petición de oración. Desde la edad de 13 hasta 18, cada noche estuve, oh Señor, te pido salvación, sálvame, amén. Nunca he oído el Evangelio ni entendí. Estuve pensando en mi mente que la salvación era por medio de lo que dije yo de boca. No estuve yo confiando en Cristo y su sangre. Entonces fui perdido hasta que llegué a la edad de 18 y hasta que yo escuché. Y cuando yo oí, entendí, soy salvo por la fe en la sangre. Oh, ahora entonces confío en la sangre de corazón. Antes pensé que era otro evangelio. No, solo de boca. ¿Ve cómo hay dos diferentes evangelios muy distintos? Uno es lo que salva, el evangelio de sangre. Otro es uno que engaña a uno a pensar que salvación es por medio de lo que tú haces, lo que tú dices. Y esto no es que salva. Esto es lo que tú dices. Pero aquí este evangelio es lo que Jesús hizo. Y yo confío en lo que Jesús hizo por mí. Yo no confío en lo que yo hice ni he dicho. ¿Me entiendes? Espero que sí. Romanos 3:25, ¿qué dice? Al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Entonces la Biblia dice fe en su sangre. ¿Está puesto tu fe en la sangre de Cristo? Si está tu fe en la sangre de Cristo, tú eres salvo. Pero si nunca has escuchado, si nunca has entendido, si nunca has creído en esto, pero tú has orado diciendo, sálvame Señor, tú no eres salvo todavía. Porque tú has creído en otro evangelio. Tú tienes el evangelio del mendigo. Y tú eres como un pedigüeño viniendo, sálvame, 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 sálvame. Aparte de creer en la sangre. ¿Podemos ser salvos en otra forma aparte de la sangre? Claro que no. Es la sangre que salva. Mi papá envió un correo a hermano Rockman años atrás. Lastimosamente está en inglés, pero mi papá envió esto en 1993 y dijo, hey, hermano Rockman, algunos que salieron de tu escuela, yo escuché que estaban predicando solo Romanos 10:13 y nada más. ¿Por qué no predicaron nada de la sangre y del evangelio? Y hermano Rockman respondió en esta carta a mi papá y dice, señor Breaker, yo no sé quiénes son los graduados de que hablas, pero yo creo y yo no enseño que la salvación es por medio de tal.
Dice, yo no enseño que nadie está salvo hasta que ellos realicen, hasta que ellos entiendan que su propia justicia los van a llegar al infierno. Debemos ver que no somos salvos por lo que hagamos. No es nuestra justicia que nos salva. Debemos ver, oh, el justo es Cristo. Hay que aceptar a Él, porque yo soy el pecador que necesita salvación. Yo no creo en lo que yo hago ni digo. Yo creo en lo que Él hizo por mí. Y dice, un hombre tiene que ser salvo de algo. Y yo creo que está salvado del infierno. Y yo creo que hasta que él entiende que su propia justicia o lo que él hace no puede salvar, sus oraciones no importan. Literalmente dice que sus oraciones ni valen un montón de frijoles, dice lo que dice aquí, literalmente. Entonces, hermano Rockman estaba predicando lo mismo que yo ahora mismo. Esto no es lo que salva. Sí podemos orar, ¿ok? Yo no estoy en contra de oración en ninguna manera. Tú puedes orar, o debe orar. Pero la oración misma no es lo que salva. Pero hoy en día muchos cristianos dicen, no, es la oración misma. Repite conmigo la oración del pecador y ya vas al cielo. Si uno lo hace sin escuchar, sin entender y sin fe en la sangre, ¿son salvos? 1000 veces no. Entonces es otro evangelio. Olvidaron explicarlo todo. ¿Por qué? Engañaron. Y más y más y más dice aquí, en cuanto de la sangre, hay que entender completamente la expiación de sangre, confiando en lo que Cristo hizo en la cruz y más y más. Entonces, yo no quiero predicar otro evangelio. Yo no quiero engañar a otros. Está bueno si uno hace oración, qué bien. Pero nunca deben orar pensando que la oración es lo que salva. O nunca deben confiar en su oración misma, pensando, la oración me lleva al cielo. No, Cristo nos lleva al cielo y su sangre. Y no somos conversos o salvos hasta que oímos, entendemos y creímos en la sangre de Cristo. ¿Ok? Romanos 5:11 es otro versículo muy bueno. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Ahora en inglés la palabra es atonement. Todo esto lo que Cristo hizo en derramar su sangre, en inglés se llama blood atonement. En español usualmente atonement se traduce como expiación. Cristo hizo su expiación de sangre. Y en este versículo está hablando de hay que recibir algo para ser salvo. ¿Cómo recibimos? Por fe. Fe de corazón, no solo de boca, ¿verdad? ¿Por fe en qué? En la sangre, en la expiación de sangre. Recibimos el perdón de la sangre por medio de confiar en la sangre. ¿Ve cómo hay dos diferentes evangelios? Muy distintos, muy diferentes. Ahora vamos a Romanos capítulo 10. Y me gustaría leer todo de Romanos capítulo 10. Yo quiero leerlo en contexto. Porque yo he conocido muchos hoy en día que dicen que son cristianos, que están predicando Romanos 10:13 fuera de contexto. Y usando el versículo a decir, no, solo es de boca. Y si tú de boca invocas al nombre del Señor y dices, oh, sálvame, Señor. Dicen que tú eres salvo por lo que tú hiciste o tú dijiste de boca. Entonces, no. Si tú haces esto solamente de boca, pero no creas de corazón en la sangre de Cristo, tú no eres salvo. Y cuando viene el rapto, y aquí estás, después del rapto, tú vas a entender, ¿por qué no fui? ¿Qué pasó? Alguien me enseñó solo esto, pero no esto. Yo estuve confiando en mi oración, o confiando en mis palabras, o lo que yo dije de boca, pero yo no de corazón confié en la sangre de Cristo. Entonces es importante que entiendes y que aceptas ahora mismo para que puedas ir al rapto. Me gusta decirlo así. Algunos están confiando en su oración en vez de confiar en, como hemos leído en Romanos 3:25, en vez de confiar en la propiciación. Cristo es nuestra propiciación. ¿Cómo? Por fe.
Entonces salvación viene, o conversión, por medio de fe. ¿Fe en qué? Fe en el evangelio, fe en la sangre. No podemos ser salvos por otro evangelio, haciendo algo en vez de confiar. ¿Me entiendes? Y tú puedes confiar en la sangre la misma instante que oras, ¿ok? Yo he conocido gente, he conocido a muchos que aceptaron al Señor por medio de su oración. O sea que cuando oraron así: Señor, soy pecador, he escuchado el evangelio, yo entiendo lo que tú hiciste por mí, y yo confío ahora mismo en la sangre de Cristo. Y de corazón hablaron, y de corazón creyeron al mismo instante. Fueron salvos. Pero hay otros, lastimosamente la mayoría, que no entienden nada de la sangre. Y ellos oran así: Señor, yo no quiero ir al infierno, entonces por favor sálvame, please. Como dicen en inglés, por favor, please. Porfa, Señor, sálvame. Amén. ¿Son salvos por solo orar eso? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el evangelio? Hicieron esto aparte y pidieron la salvación. ¿Recibieron por pedir? ¿Somos salvos por pedir? Ok, entonces, si todo lo que pedimos, recibimos. Entonces yo te pido de cada uno de mis oyentes $1,000,000, por favor. Ok. Y dígame, ¿por qué no me das? Porque yo pedí. Así es el pensamiento de tales. Si pedimos, recibimos. No es cierto. Yo tengo hijos. Tengo un hijo y 2 hijas. Y las hijas vienen: papi, ¿sabes qué quiero yo? Quiero yo un caballo. ¿Puedes comprarnos un caballo? Me piden un caballo. ¿Yo doy el caballo porque ellos pidieron? No tenemos lugar nosotros para tener caballo. No, yo no voy a dar caballo porque me pidieron. Así es la salvación. Dios no da salvación porque tú pediste. Dios da la salvación cuando creíste, cuando confiaste. Es por fe que recibimos, no por pedir de boca. Y muchos de boca piden, pero de corazón no creen. Entonces no son salvos. Es importante que pensamos en esto y que damos claramente el evangelio para que la persona pueda entender. Rápidamente, una vez en Honduras, yo recuerdo, estuve yo tocando puertas, invitando gente a culto, tratando de ganar almas a Cristo. Y una vez me senté en una pulpería. Una pulpería es como una abarrotería en México. Es la casa, y la casa tienen abierto un lugar y es como tienda, venden muchas cosas. Y hablé por mucho tiempo con esa mujer, explicando bien el evangelio y la sangre de Cristo y todo. Y yo dije: ok, ahora después de haber escuchado todo esto, te pido, ¿quieres tú hablar con Dios y aceptarle de corazón? ¿Quieres tú orar y decir: Señor, soy pecador, ahora mismo te acepto como... ¿Estás dispuesto? Y la mujer dijo: mire, yo puedo hacer tu oración, pero la verdad es, solo vendrá de mi boca, no de mi corazón. Porque yo soy católica y yo no creo nada de lo que tú me has dicho. Yo no creo que salvo solo por Cristo y lo que Él hizo. No, yo tengo que ir a misa, yo tengo que ir a confesión. Yo creo en mi iglesia, en mi sacerdote. Yo creo en las obras que ellos dicen que debo hacer. Entonces sí, claro, yo puedo hacer una oración si tú quieres. Pero yo no voy a creerlo de corazón. Cuando ella me habló así, mis ojos eran así. Yo dije: wow, es cierto. Cualquier persona puede repetir una oración. Pero el asunto es, confíen de corazón. Porque somos salvos por medio de creer. ¿Me entiendes? No es la petición misma que salva. ¿Qué es que salva? Es la expiación. Y debemos poner la fe en la expiación. No poner nuestra fe en nuestra petición, en rogar. Ruego: oh Señor, sálvame, oh Señor, sálvame, oh. Ok, yo puedo rogar y rogar y rogar y nunca recibo la salvación. Hasta que entiendo la salvación es por fe en la sangre rociada. Cuando confío en la fe, soy salvo. Alegar. Ok, yo no sé si entiendes la palabra alegar. Pero muchos están confiando en su alegar. No, tú tienes que entender, esto no es como ser salvo. Tú tienes que aceptar salvación por la fe. Es por fe, no por obras.
Todos los católicos oran todos los días en oración pidiendo, oh María, sálvame, oh Santo, sálvame, oh San Miguel, oh Jesús, sálvame. ¿Son salvos ellos? Si su fe no está solamente en lo que Cristo hizo, no son salvos. Y ellos no están confiando solamente en Cristo, están confiando en su religión, su tradición, su papa y todo eso. No somos salvos por repetir. Pero muchos van hoy en día, dicen que son cristianos, tocan la puerta. Oiga, yo soy cristiano, quiero que todos van al cielo conmigo. Mire, Romanos 10:13 dice tal cosa. Ahora ore conmigo, soy pecador, Señor, sálvame, amén. Ok, tú vas al cielo conmigo, gloria a Dios. Y yo digo, entonces, tú estás engañando a cada persona, diciendo a ellos que son salvos por lo que ellos hicieron. Y nada predicó de lo que Cristo hizo por ellos. ¡Qué gran vergüenza! ¿Y tú dices que tú eres cristiano? No somos salvos por repetir algo. Somos salvos cuando estamos arrepentidos. Arrepentirse. Ahora, muchos hoy en día piensan, arrepentir significa parar de pecar. ¿Ok? Yo entiendo, algunos piensan así. Pero la palabra arrepentir significa cambiar mente. ¿Ok? No es si yo peco o no peco. Mi salvación no depende en si peco o no. Ahora, no debo pecar después de aceptar a Cristo. Yo no quiero, ni deseo tengo yo de pecar, porque tengo el Espíritu Santo adentro y no quiero pecar. Pero mi salvación no depende en mis obras. La salvación depende en qué estoy confiando. ¿Confío yo en mi repetición vana? ¿Confío yo en mi oración? ¿Confío yo en mis palabras? ¿Confío yo en lo que yo dije de boca? ¿O había un cambio de mente? Arrepentir significa cambio de mente. Cambiar de confiar en mí mismo a realizar, estuve confiando yo en aquel. No, necesito confiar en la sangre. Así es el arrepentimiento verdadero. Cambio de mente. Decir algo. Muchos hoy en día andan, y yo he escuchado muchos, y tú también, diciendo, si quieres ser salvo, tú tienes que decir con tu boca alguna cosa. Y cuando tú dices de boca tal cosa, Cristo te salva por medio de lo que tú dices de boca. Para mí, ¿sabes qué es esto? Resuena como la brujería. Yo no sé si tú sabes qué es la brujería. Pero la brujería es hablar con demonios. Y cuando uno habla palabras específicas, ahí los demonios hacen tal cosa. No sé qué es la palabra en español. Hechizo, ¿ok? Entonces, en la brujería uno puede hacer un hechizo por decir palabras específicas. Y por lo que dicen de boca, algo ha de pasar. La salvación es por medio de lo que digamos. No será hechicería. No, la salvación es cuando confiamos. Y por fe somos salvos, no por lo que hablamos, ¿me entiendes? Pero muchos hoy en día creen mal. Nadie ha explicado bien a ellos. Nadie ha dicho, mire, la salvación no es solo invocar de boca. Tú tienes que creer en algo de corazón. Y cuando confías en tal cosa, la sangre, de corazón, esto es cuando recibes el Espíritu Santo. Vamos rápidamente a lo que olvidé a dar. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13, mire lo que dice. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En inglés dice, en el cual confiasteis. Okay, la palabra está en cursivas. Y esperar, en español antiguo, era la misma palabra, confiar. Entonces, la salvación es por la fe. Fe es lo mismo de creer. El creer es lo mismo de confiar. La salvación es por medio de fe, de creer, de confiar en algo. ¿En qué? En la sangre de Cristo. Y confiamos en la sangre de Cristo, somos salvos. Así es, y sellados con el Espíritu Santo. No es solo algo de boca que nos salva. Es cuando de corazón
confiamos. Ahora, con todo esto dicho, hay que terminar. Vamos a Romanos capítulo 10 y mi deseo es mostrarle el contexto y leer todo el capítulo. Porque el contexto es tan importante. Muchos miran a la palabra invocar y dicen, mire, ahí está boca con B, invocar. Pero invocar en la Biblia es más de solo con boca. Según la Biblia, bueno, otro versículo antes que vamos a Romanos 10, vamos primeramente a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:22. Yo quiero enseñarle bien, porque yo no quiero a nadie dejado aquí cuando viene el rapto, pensando que fueron cristianos cuando no fueron, porque ellos confiaban en el evangelio del mendigo en vez del evangelio de Cristo. 2 de Timoteo 2:22 nos enseña exactamente cómo invocar al Señor. Y es más que solo con la boca. Es de corazón. Así dice 2 de Timoteo 2:22. También huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invoquen al Señor, oiga bien, de puro corazón. La manera de ser salvo por invocar al nombre del Señor es invocar de corazón por fe. Tú puedes invocar el nombre del Señor de boca. Oh Señor, sálvame. Pero Dios no está escuchando solo sus palabras. Dios está mirando a su corazón para ver cuándo vas a dejar tu propia justicia, cuándo vas a entender que no puedes salvar a sí mismo, cuándo eres tú confiando solamente en mi sangre, en mi obra eficaz, en lo que yo hice. ¿Ok? Ahora, yo quiero leer rápidamente el contexto de Romanos 10 para mostrarle de lo que estoy diciendo yo. No es mi opinión, es escritura. Porque cuando leímos el contexto, claramente miramos que invocar el nombre del Señor significa invocar de fe, de corazón. Como le digo. Pero hoy en día hay muchos que ni mencionan, ni explican, ni enseñan la significación de invocar. Y engañosamente, equivocadamente dicen invocar es de boca. Y si tú solo de boca dices sálveme Señor, eres salvo. ¿Qué estás olvidando? Otra escritura. Y el contexto mismo que dice no, invocar es de corazón, fe en la sangre de Cristo. Y si tú invocas de boca, pero no fe de corazón, tú eres un inconverso todavía según Jesucristo mismo. ¿Ok? Esto quiero explicar. Romanos 10, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Pablo está diciendo, mire, tengo un deseo de mi corazón. Y él habla de Israel. Y dice, yo deseo que Israel es salvo. 2, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Los judíos dijeron, somos el pueblo de Dios. Fueron muy religiosos. Pero había algo que faltaba. ¿Qué era? Según él, no tenían conocimiento. Conocimiento. Entonces, ¿hay algo que tenemos que conocer antes que podemos ser salvos? Sí, el Evangelio. Tenemos que oírlo y entenderlo y después creer en esto. Entonces, hay algo que tú tienes que conocer antes que puedes ser salvo. Pero los que predican el Evangelio del mendigo dicen, no, tú no tienes que saber nada. Todos que invoquen el nombre del Señor son salvos. Entonces, de boca diga, oh, Señor, sálvame. Y no, así no. No es el contexto. El contexto es, hay que conocer algo y invocar de corazón confiando en lo que Dios dijo en que debemos confiar, el Evangelio, para ser salvo. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, entonces son ignorantes. Es algo que falta, es algo que no han oído o entendido todavía. Por esto son perdidos todavía. Y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces no debemos confiar en nuestra propia justicia, lo que hemos hecho. Hay que dejarlo y confiar en lo que Cristo hizo por mí. La salvación es confiar en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hice ni he dicho. Amén. Dice, versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces salvación es por creer.
Claro que sí. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por fe. Por confiar. No por algo que hagamos. Fe en lo que Cristo hizo. Mire el versículo 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. Que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón. ¿Ok? Invocar es, algunos dicen hablar. ¿Ok? Muchos equivocadamente dicen solo de boca. Pero según la Biblia misma, según el contexto de Romanos 10, dice, la justicia que es por la fe, dice, la fe habla a Dios. Lo que invoca en realidad es nuestra fe. Está en el cielo el Señor esperando y mirando a su corazón para decir, ok, ¿cuándo están confiando en la sangre? Porque esto es lo que yo escucho. Yo no escucho si me pides la salvación, si me ruegas, si me haces una petición. Está bueno que lo haces, pero no, yo quiero saber cuándo recibiste la expiación de sangre por la fe. Es la fe que habla a Dios de corazón. No digas en tu corazón. Un poco más abajo, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Acércate está la palabra en tu boca. Y hasta ahí van, no, mire, equivocado, mire, de boca. Por favor, leas lo demás. ¿Ok? Antes de hablar. Mire lo que dice. Cercana te está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Lo que invoca al Señor es nuestra fe de corazón en su evangelio, en su obra eficaz, en su sangre derramada. ¿Ok? Esto es lo que invoca al Señor. No solamente la boca, es algo que tiene que invocar de corazón. Así dice la Biblia. No mi opinión, pero muchos ni leen el contexto de lo que están predicando. Toman esto fuera de contexto para enseñar salvo por mendigar. Pero ¿qué tal si uno es un pedigüeño, un mendigo, siempre pidiendo, pero nunca ha confiado en la sangre de Cristo? No tiene fe. ¿Son salvos? No. Entonces, más que solo de boca, es de corazón. Por esto dice, más en tu boca y tu corazón. Lo que confiamos en corazón, usualmente sale de la boca. Pero al revés, podemos decir muchas cosas de boca que no creímos de corazón. Dios quiere su corazón. No importa tanto lo que tú dices de boca, porque tú puedes mentir. Yo no pudiera decir a tal musulmán, Dios, que no creo. Pero si hubiera dicho yo, ok, está bien, es Dios. Él estaba calma, está bien, y mi amigo. Pero saliendo, yo voy a decir, no creo esto, mentira. Porque no de corazón creía, ni creo yo ahora mismo. Dios quiere que confiamos en algo. Versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Sí, es por boca. No. Leer lo demás. Y creerás de corazón, en tu corazón, que Dios le resucitó de los muertos, será salvo. No es solo por boca. Hay que confiar de corazón. ¿Ok? 10, porque con el corazón cree, por creer, para justicia. Y con la boca se hace confesión para salvación. Sí podemos hablar de boca, pero no es la boca que nos salva. Cuando somos salvos, confesamos. Ok, acepté. Pero no es la confesión misma dicha del boca que salva. Es si somos salvos por fe o no. Por confiar. Si confiamos, somos salvos. Si no confiamos, si solo digamos de boca, perdidos estamos todavía. 11, porque la Escritura dice, todo aquel en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, ricos para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? ¿Entiendes tú cuando dice, todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo? Está diciendo, invocar de corazón, por la fe.
no solo de boca. Ahí está el contexto. Y aún más sigue el contexto. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Alguien tiene que predicar. Antes de ser salvo, tenemos que oír el Evangelio y entenderlo y confiar en el Evangelio para ser salvo. Nadie puede ser salvo aparte del Evangelio. Pero algunos hoy en día están predicando el Evangelio del mendigo, diciendo, no, el Evangelio, ¿qué importa? No, Romanos 10:13 dice, si tú invocares de boca y tú dices, Señor, sálvame, tú eres salvo, porque yo digo. ¿Quién eres tú? Sino un engañador que ha tomado fuera de contexto este versículo y estás culpable de usar este versículo en vez del Evangelio mismo. Y qué vergüenza, como hemos leído en Hebreos 10:29, que tú eres uno que está diciendo la sangre de Cristo no importa. No importa si tú confías en la sangre. No, repite conmigo. ¿Quién eres tú? Para mí tú no eres un predicador bueno. Tú no tienes pies bonitos, ¿verdad? Como dice aquí. Bueno, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que prediquen el evangelio de paz. El evangelio de sangre también. De los que prediquen el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creó nuestro dicho? Aún más en el contexto. Está diciendo, hay que confiar en el evangelio. Obedecer el evangelio es confiar en el evangelio. Porque Dios dice, hay que confiar. Versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no has oído el evangelio y tú invocas de boca pidiendo la salvación de Dios, tú no vas a recibir nada. Porque antes de ser salvo, tú tienes que oír. Y por oír, entender. Y cuando entiendes, tú tienes que confiar. Y somos salvos por medio de fe, por confiar. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aquellos, tomando fuera de contexto este versículo, dicen, no tiene que oír nada del evangelio, pues repite conmigo la oración. ¿Qué tal si haces tú la oración sin confiar? ¿Eres salvo? No, 1000 veces no. Hasta el contexto mismo dice, alguien tiene que predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué no predican el evangelio muchos de aquellos hoy en día? Han olvidado. Bueno, 18, más digo yo, no han oído, antes cierto por toda la tierra ha salido el sonido de ellos y sus palabras hasta los fines del mundo. Mas yo digo, no lo ha conocido Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación insensata os invocaré a ira. Mas Isaías tiene mucho denuedo o coraje y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. En inglés dice que no pidieron o me hicieron petición. Los judíos rechazaron a su Mesías, entonces Dios dijo, ok, vamos a ir a los gentiles. Los gentiles son paganos, tenían sus dioses falsos, pero Dios dijo, Pablo, predícalos, déjanlos escuchar. Oyeron ellos y muchos dijeron, wow, entendí, ok, yo acepto. Y por fe fueron salvos. No por solo decir algo de boca. Tenían que oír primeramente el evangelio y aceptarlo. 21, más contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Yo no sé si vas a aceptar el mensaje que predico. Muchas iglesias hoy en día predican otro evangelio. Predican el evangelio del mendigo. Y van diciendo a ellos, no importa si tú sabes nada del evangelio ni demás de la Biblia, solo ore conmigo y tú eres salvo. ¿Qué están haciendo? Están culpables de predicar otro evangelio. Un evangelio en que ellos dicen que uno es salvo por sus palabras. No, la Biblia nos enseña que somos salvos por fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, salvo por fe, no solo por lo que tú dices de boca. Hay que creer. Entonces mi pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo?
Quizás me dicen, no, pues, no sé, pero como joven yo hice la petición de oración. Ok, ¿estás confiando en esto en vez de Cristo? Porque si estás confiando en su oración y no en Cristo Jesús, tú eres perdido todavía. Porque yo mostré claramente lo que es el Evangelio. El Evangelio es confiar en lo que Cristo hizo, no en nada de lo que tú hiciste. ¿Me entiendes? Yo recibo muchos correos electrónicos y hasta en esta semana recibí muchas llamadas telefónicas. Roberto, yo no sé si soy salvo y cada noche hago otra oración pidiendo la salvación y yo no sé si soy salvo. ¿Ok? Digo yo. ¿Has escuchado el Evangelio? Muchos me dicen, ¿el Evangelio qué es? Nunca he escuchado. ¿El Evangelio qué? Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4. Explico todo esto. Y me dicen, nunca he escuchado de eso. Y yo digo, ok, ¿y qué tal? ¿Confías o no? Sí, de todo mi corazón confío en Cristo y su sangre. Yo no sabía. Alguien enseñó a ellos un solo versículo, pero fuera de contexto, y no engañó a ellos. Ellos salieron confundidos pensando que era la palabra misma que salvó. Pero cuando tomamos el tiempo a hablar de la Biblia, lo que es el Evangelio verdadero, ahí viene la paz. Y cada uno que me han dicho así, dicen, antes yo no tenía nada de paz. Siempre yo fui a dormir la noche pensando, me voy a morir y despertarme en el infierno. Entonces yo no sé qué hacer sino orar la oración del pecador otra vez. Oh, Señor, sálvame otra vez. Y cierro esto cada noche. No tenía paz porque no tenía conversión. No tenía posesión. No fueron salvos. Pero oír esto, entenderlo y creer en esto, ya me dicen, ya no hay hoy en día confusión. Ya tengo paz, ya sé que soy salvo, yo sé que voy al cielo, porque confío en la sangre de Cristo. Yo veo dos muy diferentes evangelios. Yo no estoy en contra de Romanos 10:13 en ninguna manera. Lo que quiero decir es tomarlo fuera de contexto, es hacerlo otro evangelio. Pero mirar todo el contexto, miramos lo que está diciendo la Biblia. Todos que invocarán al nombre del Señor por la fe en su sangre, así es el contexto, por fe, serán salvos. Hay que explicarlo. Si tú eres un cristiano, espero que tú expliques bien el Evangelio. Yo no quiero que nadie mal entiende. Porque los que no entienden bien y no son de verdad salvos, no van a ir al rapto. Entonces es importante que enseñamos bien. Bueno, si estamos el otro domingo, pues doy otro sermón. Dios te bendiga.